Dios te bendiga y te guarde y bienvenido a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel y este y todos los podcasts son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, localizada en la 2420 Old Byland Road aquí en Kissimmee. Sus pastores Daniel y Ana Iris te van a recibir con mucho amor, como me recibieron a mí hace como 4 años. Así que si no tienes un lugar donde adorar, tenemos servicio todos los domingos a las 10:30 de la mañana y en la tarde a las 6:30 a través de Zoom. Si quieres más información, nos puedes buscar en la página de Facebook, facebook.com/Comunidad Cristiana Casa del Alfarero. Amén. Fe. Vamos a hablar de la fe. Acción en tu fe. La fe es un verbo, hermano. La fe es un verbo porque la fe puesta en Jesús, que es el verbo, requiere esa acción. Acción de Jesús, pero acción de nosotros también. Y es interesante porque la palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la seguridad de que voy a recibir algo aun cuando no lo veo. Es pues la fe, la seguridad de que Jesús existe aun cuando no lo puedo ver. Es pues la fe, la seguridad de que algo ha de venir de mi Padre aun cuando todavía no me lo ha dado. Y la fe, a pesar de ser una palabra tan pequeña, tiene tanto poder. Pero tiene poder cuando está puesta en aquel que tiene poder. La Biblia describe a Jesús en el capítulo 1 de Juan como el Verbo. Y a mí me encanta porque el Evangelio de Juan comienza de una manera tan especial, tan diferente al resto de los evangelios. Comienza diciendo: en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y Él era uno con el Padre. Y describe a Jesús con esa característica que no tiene nada más. Describe a Jesús como el verbo, como una acción, como algo que constantemente se está moviendo, como algo que constantemente está haciendo. Describe a Jesús como verbo y a la misma vez como algo que tiene tanto poder. Es por eso que la fe, cuando está puesta en Jesús, da resultados. Es por eso que la fe, cuando está puesta en algo que ha existido y que siempre ha sido y que es eterno y que es longevo, como lo es Cristo Jesús, que dice la Biblia que en el principio era verbo y que era Dios, por tanto, Él es Dios y es eterno, o sea que no tiene ni principio ni final, que es alfa y omega, parte de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Él está puesta nuestra fe. Y al estar puesta nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos que tener la certeza de que Él, siendo el verbo, va a hacer algo. De que Él, siendo el verbo, va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria en medio de nuestras necesidades, en medio de lo que estemos esperando que Él obre, esperando que sea Él el que toque lo que tenga que tocar, que mueva lo que tenga que mover. Cuando la Biblia describe a Jesús como el verbo, en ese capítulo 1 de Juan, y lo describe como uno con el Padre, y dice que Jesús era Dios. Esto nos habla de que Jesús es eterno y poderoso. Pero también en el versículo 12, cuando dice que al creer en Él se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, esto nos habla de un vínculo que hay entre Jesús y nosotros. Es el vínculo que nos recuerda y nos hace entender a nosotros quién es nuestro Padre, de dónde es nuestra procedencia, quién fue el que nos creó. Entonces se nos abren los ojos, se nos abren todos los entendimientos y sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando yo pongo mi confianza en el Señor y permanezco tranquilo, Él hace. Pero también sé que al creer en Jesús y creer en mi Padre porque Él me creó, también tengo oportunidad de recibir lo que tanto he orado para recibir. Aleluya. Este verbo que es Jesús no dejó las cosas en la creación. Dice la Biblia que cuando vino y se hizo hombre y que hecho hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, eso lo dicen Filipenses, y que también los evangelios confirman que venció la muerte y que resucitó. Entonces este hecho, esta muerte y resurrección del verbo que es Jesús, tiene estos factores favorables en el creyente. Dice la Biblia en Romanos 8, 28, 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y cuando yo leí este pasaje, mucha gente lee ese versículo 28 nada más en Romanos 8. Y sabemos los que aman a Dios, todo obra para bien conforme al propósito que han sido llamados. Pero cuando yo sigo leyendo, yo estoy entendiendo algo bien importante acerca del verbo que es Jesús. Jesús murió, resucitó para darnos salvación. Pero en medio de ese acto, en medio de esa acción, Jesús nos dio algo bien poderoso. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y aquí es donde entra un poco de confusión en la vida de muchos hermanos, que piensan que porque Cristo murió ya, nosotros no necesitamos nada más, que la sangre de Cristo lo cubre todo, y eso es cierto. Pero también tenemos que entender que la predestinación de Cristo es algo que es una puerta que Él abrió, y que nosotros tenemos que creer en Él para poder ser salvos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a aquel varón en el libro de Hechos, si crees en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Hay una acción que tiene que haber antes de que entre en efecto la predestinación de Cristo en la vida del hombre. La predestinación de Cristo es un llamado que Él hizo. Por eso es que dice, los predestinó y luego los llamó. La cruz es una voz que se abre y dice, hey, estoy aquí, estoy muriendo por ti para redimirte, para salvarte, para que tengas vida eterna. Entonces cuando tú escuchas ese llamado y dices, ok, yo acepto ese llamado, aceptas a Cristo en tu corazón, entonces entra la justificación. Y la justificación es la que en un momento dado te va a llevar a tu glorificación. En un momento dado serás glorificado, tu cuerpo será transformado y te habitarás en los lugares celestiales con aquel que te salvó. Pero eso solamente es posible cuando hay una acción. Creer. Y a pesar de que es un verbo pasivo, el creer tiene mucho poder porque me está abriendo la puerta al cielo. Todo porque uno que era verbo y es verbo se hizo hombre y accionó lo que Él es, se humilló, murió, que es otro verbo, resucitó, que es otro verbo, para que tú y yo tengamos acceso a todas estas cosas. Pero no solamente la Biblia lo deja ahí. Usted sigue leyendo en el capítulo 8 de Romanos. Después que el apóstol Pablo nos está diciendo todo lo que el verbo, todo lo que Jesús en su acción ha hecho por nosotros, también nos recuerda un verbo hermoso para ti y para mí, que Jesús nos ama y nos amó. Él dice, aleluya, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí hay un verbo que a mí me gusta, porque dice que ninguna otra cosa creada, o sea, ninguna de las cosas creadas, ni ninguna de las anteriores que te acabo de mencionar, nos podrá que separar. Y separar es un verbo. El verbo no solamente me llamó, me justificó y me va a glorificar, sino que también me ama y me amó tanto que es con su muerte y con su resurrección ha hecho que todas las cosas de este mundo no puedan separar al hombre de su amor. No me pueda separar a mí de un amor tan especial y tan importante como el de Jesús. Entonces cuando yo entiendo todas estas cosas y el saber que Jesús estaba constantemente en acción a favor de sus hijos, uno puede ver a un Jesús que está disponible y accesible. Uno puede ver a un Dios que tiene un poder que no tiene límites, que no importa quiénes somos antes de Jesús. Desde que Él murió, Él marcó el comienzo de una gracia que permite al pecador arrepentirse, que es un verbo también, y recibir como uno de sus veces, recibir cada uno de los beneficios de los que le ha hablado. Así que la primera acción que hay en la fe y para que las demás se desenvuelvan es creer en Jesús. Creerle a Jesús. Creer quién es Jesús como Hijo de Dios. Creer en lo que Jesús es capaz de hacer. Si venció la muerte, ¿qué no podrá hacer Él? Creer en su poder. Creer en su palabra. La primera acción en la fe es creer. Todo lo demás va a venir después del creer. Pero hay unos ejemplos que quiero hablarte acerca de la convicción evidente en la fe de la gente.
Tiene que haber una convicción evidente en mi fe. Tiene que haber un creer que sea evidente, que se note, que la gente diga, wow, tú tienes fe. A mí me ha sucedido para la gloria y la honra del Señor. Yo he tenido conversaciones con personas que al hablarles y contarles de cómo yo me moví en ciertas situaciones o cómo yo me manifesté en ciertas situaciones, ellos dicen, wow, tú tienes una fe bien grande. Y yo digo, pero es que no hay que tener una fe tan grande. Lo que hay que tener es fe y punto. Y fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que a veces se nos dificulta creer en algo que no podemos ver. El hombre está acostumbrado a poder ver todo lo que quiere creer. Los científicos y los psicólogos dicen que casi todo el mundo en el mundo necesita algo en que creer. El problema es que mucha gente en esta tierra quiere creer en sí mismo. Quiere creer en otras cosas. Quiere poner su fe en otras cosas y no les da resultado. Y lamentablemente, ahí viene el ateísmo. Ahí viene la depresión, la ansiedad, cuando nada funciona. Es interesante porque la Biblia habla de un pasaje en el cual estaban los discípulos y disputaban, dice la Biblia, con unos escribas acerca de una situación que estaba sucediendo. Y es que este hombre había traído a su hijo que estaba endemoniado. Y los discípulos no habían podido sacar ese espíritu inmundo de ese joven o de ese muchacho. Y cuando Jesús llegó, todo el mundo corrió hacia donde Jesús. Y en ese mover, Jesús pregunta, ¿qué está pasando? Y el padre de aquel muchacho dice, es que he traído a este muchacho mío, este único hijo mío, con este espíritu inmundo que hace que se tire en el fuego y hace que haga cosas increíbles. Y no lo han podido liberar. No lo han podido sanar. Y Jesús preguntó cuánto tiempo llevaba así. Pero hay algo bien importante que Jesús dice. Le dice a este hombre, si puedes creer, todo le es posible al que cree. Entonces este caballero contesta de una manera interesante. Él contesta, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Hay otra versión que dice, sí creo, aumenta, ayúdame a creer más. La otra versión dice, aleluya, estoy buscando por aquí. Dice, ayúdame a creer más. Aleluya. Entonces yo evaluando esta escritura, yo me encontré con 4 problemas y una solución. Problema número 1, un hijo endemoniado. Problema número 2, un padre desesperado. Problema número 3, unos discípulos que quieren ayudar pero no han sabido cómo. Problema número 4, había una discusión entre los escribas y los discípulos por lo que estaba sucediendo y por tanto todo el mundo estaba revolcado ahí. La solución, Jesús llegó. Note que llegó es un verbo. El verbo llegó. Cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, Él no se refirió a que Jesús tenía que estar personalmente en un lugar para que algo sucediera en su nombre. Jesús lo que estaba diciendo es, sin fe en mí, nada van a poder hacer. Tienen que recordar que Jesús resucitó y se fue al cielo. Y dice la Biblia que está siendo morado para cada uno de nosotros. Pero también Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a enviar un consolador en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tú recibes cuando crees en Jesucristo. Ese Espíritu Santo que yo he recibido desde el momento que yo dije, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Pero para que todo se manifieste en poder, dentro de lo que Cristo es, tiene que haber fe en Jesucristo. Note que cuando Jesús llega a la escena, comienza a hablar con el afectado. Jesús pudo haber regañado a los discípulos. Jesús pudo haber mandado a callar a los escribas. Pero Él llegó al afectado con la única intención de resolver el problema. Pero note que el verbo no solamente actúa en acción, sino también en cuestionamiento. Le pregunta a este varón, ¿hace cuánto tiempo este muchacho lleva así? Y luego le dice, si crees, todo le es posible al que cree. En otras versiones de otros evangelios, lo pone como en forma de pregunta. El Señor le pregunta al hombre si puede creer. Y podemos entender
que quizás se dio de esta manera, porque en el otro evangelio él le dice, sí creo. Y aquí vemos en Marcos que él le contesta, sí creo, ayúdame mi incredulidad. Entonces, antes de que Jesús manifestara su poder, hizo que este hombre aceptara y poniera en función su fe, dándole a entender que tenía que creer primero para poder recibir el milagro de libertad para su hijo. Entonces, luego de que el milagro está hecho, luego de que este muchacho es libertado, que quedó casi muerto y que Jesús lo levantó y volvió en sí, y que la gente se sorprendió, luego de haber sido sacudido con violencia, de haber visto la manifestación demoníaca que se estaba dando ahí y ver el poder de Dios, luego de todo eso, entonces se da otra conversación, la de Jesús con los discípulos que le estaban cuestionando. Señor, ¿por qué no pudimos hacer lo que tú hiciste? Y yo les voy a ser bien honesto. Y a mí lo que me gusta del podcast es que yo puedo ser yo. Si yo hubiera estado allí y yo hubiera sido uno de esos discípulos que le preguntó a Jesús, ¿por qué no pudimos hacer lo que tú hiciste? Yo hubiera estado tan abochornado. No antes de hacer la pregunta, sino después. Jesús les contestó y fue tajante y les dijo, por su poca fe. Entonces, cuando usted lo lee en Mateo, les habla de una fe que tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza, pero el grano de mostaza no es tan grande. Entonces, lo que Jesús está diciéndonos es que no es el tamaño de nuestra fe. Es que nuestra fe requiere acción. Porque cuando Él le habla del grano de mostaza, lo que continúa diciendo es, este género no sale, esas manifestaciones de poder, esas liberaciones, eso no sucede sin ayuno y oración. Y ayuno y oración son dos verbos más. Son dos acciones más. Usted no puede ver el poder de Dios si usted no acciona de esa manera. Usted no puede entender el poder de Dios si usted no lee la palabra de Dios y usted no ve la evidencia más grande que hay del poder de Cristo, que es la Biblia. La Biblia habla del poder de Dios desde el Génesis. Ahí se manifestó en creación. La Biblia habla en Éxodo de cómo se abrió el mar en dos. La Biblia habla y continúa hablando en el libro de Jueces de cómo Dios hacía que los justos prevalecieran en contra de los enemigos. La Biblia habla en los Salmos de la grandeza y del poder de Dios. La Biblia habla en los Evangelios de un Cristo Jesús que es poder. Entonces, si yo no acciono en la lectura de la Biblia, si yo no acciono en la oración, la comunicación de aquel de donde viene el poder, entonces, ¿cómo se va a manifestar aquel que está lleno de poder? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si mi fe no está puesta en Cristo, si yo no conozco a Cristo a través de su palabra, ¿cómo voy a ver su poder? ¿Cómo voy a entender cuándo esperar y cuándo accionar si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber de qué manera Dios se va a glorificar si yo no leo la Biblia? Aleluya. Es interesante porque antes de accionar su poder, Jesús accionó la fe del padre endemoniado. Antes de decirle a los discípulos la solución de su problema, les reveló la falla. Acción. El verbo nos enseñó la bendición que hay en la acción. Y una vez nosotros entendemos el poder que hay en la acción, hay algo más que tenemos que hacer. Tenemos que accionar correctamente, pero también tenemos que hacerlo continuamente. En Juan 5, la historia del paralítico de Betesda, usted se va a dar cuenta que Jesús se le acercó a esta persona y le preguntó, ¿quieres ser santo? Y querer es otro verbo. Y el paralítico le dijo, es que no tengo quien me meta en el estanque. Llevo 38 años en esto y cada vez que lo intento, llega alguien y se mete primero que yo. Entonces este hombre llevaba 38 años intentando una acción que no le dio resultado. 38 años tratando de hacer algo que no le daba resultados. Y sea honesto conmigo. Y yo voy a ser honesto con usted.
Porque a mí me ha pasado lo mismo. He intentado diferentes métodos para alcanzar algo y me doy cuenta que no funciona. ¿Y sabe qué hago? Lo sigo haciendo. Porque a lo mejor porque no funciona esta vez, la próxima vez me va a funcionar. Y ponemos nuestra fe y nuestra acción en métodos equivocados y por eso es que a veces no recibimos lo que estamos buscando. Hay gente que lleva años haciendo lo mismo, creyendo que va a haber un resultado diferente y no han permitido que sea Jesús el intermediario entre usted y la solución que usted quiere, entre usted y el problema que usted tiene. Y a veces estamos orando por lo mismo y no nos damos cuenta que nuestra oración no es correcta. Y oramos de manera incorrecta. Santiago lo decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Y es porque a veces nuestra acción no está en el lugar correcto, nuestro método no es el correcto. Usted sabe por qué hay mucha gente que padece hoy en día de ansiedad, de depresión y de todas estas cuestiones por la simple razón porque ponen su fe en el médico, en el medicamento, en el dinero, en el trabajo y dejan a Jesús para lo último. Y han puesto su acción en el lugar y en el método incorrecto y por eso no reciben. Este varón estuvo 38 años intentando llegar al estanque y no se le daba. Intentando llegar al estanque y no se le daba. Algún día Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y puso la mirada ¿en dónde? En el estanque. Cuando Jesús se te presente de frente, pon la mirada en Jesús. Cuando Jesús se te para de frente, pon la mirada en Él. No mires en el método que no te dio resultado. Mira a Jesús. Y Jesús es experto en operar en aquello que no veíamos por nuestra ceguera, por falta de acción, por la acción puesta en lugares y métodos equivocados. Y Él es experto obrando en esas cosas una vez nosotros podemos ver la luz. Porque usted sabe que Jesús no falla y su palabra no falla. Si a todo esto nosotros le añadimos constancia, lo que nos pertenece tiene que ser liberado. ¿Cuántas veces no fue Moisés a pedirle al faraón que dejara ir a su pueblo para que adorara a Dios? ¿Cómo fue que Pablo nos dijo que oráramos? Sin cesar. ¿Qué hacía Jesús todas las mañanas? Ir a orar, separarse. La constancia en nuestra acción es igual a bendición. De la manera en que usted quiera verlo, de la manera en que usted quiera recibirlo, la constancia en su acción va a traer bendición. Y cuando usted recibe esa bendición, usted va a saber que viene de Dios porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Eso lo dice Proverbios 10:22. En conclusión, hermanos, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este verso es el perfecto ejemplo de lo que estoy hablando aquí con usted. De la causa y el efecto de que haya o no haya acción en nuestra fe. Cuando Pedro le pidió al Señor que lo llamara y él pudiera caminar sobre las aguas con él, él le dijo, Pedro, Señor, si eres tú. O sea, desde el saque ya vemos que hay un poco de duda en Pedro. Manda que yo vaya y camine sobre el mar contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca. Y dice la Biblia que cuando quitó la mirada de Jesús comenzó a hundirse. Entonces, yo tengo dos opciones en esta vida. O dudo o creo. Este versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros no podemos ser visibles ante Dios si no hay fe, si no le creemos. Nosotros nos convertimos en luces color neón cuando yo digo, Señor, yo te creo. Y ahí el Señor te ve. Y en su justicia y en su misericordia, Él tiene que reconocer a alguien que está renunciando a creer en cualquier otra cosa que no sea Él. Y esa es la primera acción, como le hablé al principio. Creer en Jesús. Señor, yo creo en ti. La Biblia dice que esto es necesario.
Es necesaria esa fe. Y que esa fe es necesaria porque el que se acerca a Dios debe creer que existe Dios, aunque no lo puede ver. Entonces, cuando yo creo y me convenzo de que Dios es Dios y que Él está ahí, que Jesús es mi Señor, entonces yo puedo acercarme a Dios y Él se vuelve un Dios galardonador. Es bien fácil decir yo creo en Jesús. Bien fácil. Lo que es un poco cuesta arriba, lo que es un poco difícil, y lo hemos visto en los pasajes que he leído, es poner en práctica esa fe. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos con mi esposa, nosotros vivíamos en el cuarto de un hotel que nos estaba pagando FEMA, porque nosotros nos mudamos para acá después de María. Y cuando nos mudamos para acá, nuestra intención era alquilar un espacio pequeño que pudiéramos pagar. Toma en cuenta que cuando mi esposa y yo nos vinimos para acá, yo me vine para acá con una oferta de trabajo, renunciando a un trabajo que tenía en Puerto Rico de casi 10 años. Mi esposa tenía un excelente trabajo en Puerto Rico, renunció a ese trabajo. Y llegamos aquí. Y en un momento dado, comenzamos a orar y le decíamos al Señor, necesitamos un lugar donde vivir. Y en medio de esa oración, un día recibimos una llamada de una realtor que nos invitó a su oficina. Y estando en esa oficina, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, estás donde debes estar. Y comenzamos a hablar de comprar una casa. Antes de eso yo recuerdo una reunión con otra realtor en casa de mi abuelo. Y yo estaba buscando viviendas para alquilar. Y yo recuerdo que mi abuelo me dijo, pero ¿por qué tú no te tiras a comprar? Y yo me reía y yo decía, abuelo, no se puede. Y abuelo nunca me dijo, no se puede. Abuelo simplemente hacía silencio, sonreía. Y fue mi abuelo el que me acompañó a aquella oficina de realtor de donde nos llamaron. Y recuerdo que fue el 9 de diciembre del 2017, el día que nos sentamos en aquella oficina. Y no pasaron ni 14 días que nos llegó al email una carta de preaprobación del banco. Y no pasaron 3 meses que el Señor abrió las puertas de los cielos y derramó bendición con 2 ofertas de trabajo. Y mi esposa y yo pudimos comprar una casa. Pero cuando yo llegué a aquel lugar, que yo accioné mi fe, me tuve que guiar 40 minutos desde donde estábamos viviendo a aquel lugar. Tuvimos que hacer un montón de cosas, pusimos en acción nuestra fe. Y desde el momento que el Espíritu de Dios habló en mi corazón y me dijo, estás en el lugar donde tienes que estar, yo continué accionando mi fe, trabajando y caminando y moviéndome, sabiendo que lo que yo estaba haciendo, a pesar de que yo no estaba viendo el final, a pesar de que yo no estaba viendo el resultado, yo sabía que todo estaba en las manos de Dios. Y entendí que para poder agradar a Dios tenía que creer en Él aunque no lo viera. Y entendí que mientras agradaba al Señor, yo seguía caminando en fe creyendo que al final Él nos iba a galardonar con una casa. Así como nuestra vida en Jesucristo, haciendo todo lo que estamos haciendo para Él, para su gloria, al final nos va a galardonar con la vida eterna. Y creímos, y hasta el sol de hoy, este es nuestro hogar. Y de este hogar ha salido bendición, de este hogar sale un podcast. De este hogar, de la fe que se movió en acción, ha salido la fe de otros. No es lo que tú puedas hacer con tus propias fuerzas, es lo que puedas hacer creyendo en el Señor, accionando, caminando detrás de que Él camina, accionando detrás del verbo. Padre, en esta hora yo te doy gloria a tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Padre, tu palabra dice que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Cuando dice todo es que en ti, Señor, podemos hacerlo todo. Hoy yo te pido que avives la fe y ayudes a la incredulidad, Señor, de aquellos que están viviendo tiempos difíciles para que ellos puedan recibir de ti, Señor, cada uno de tus beneficios. Que puedan entender y saber, Señor, que tú eres Dios grande, que tú eres Dios bueno y misericordioso y que te acuerdas de aquellos que creen en ti. Habla a los corazones, Señor, en esta hora y te pido que sea tu Espíritu Santo inquietándolos, Señor, a buscar de la luz que es tu palabra, a buscar de la luz que eres tú, para que lo oculto, Señor,
aquello que ellos no pueden ver ahora se les sea revelado en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos puedan caminar en pos de ti, que puedan accionar su fe y creer, Señor, que tú eres el verbo y que tú todo lo puedes, que eres principio y fin, alfa y omega, Señor, que en ti, Padre Santo, es posible todo lo que el hombre se propone, que cuando encomendamos nuestros caminos a tus manos, Señor, confiamos en ti, tú haces. Tu palabra dice, Señor, aleluya, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Cuando dice estad quietos es que nos permanezcamos en ti y sepamos que tú eres el gran yo soy. Pero también, Señor, tú nos ayudas, Padre, a caminar en fe. Tú eres el que nos lleva, Señor. Tú ayudas hasta a los apóstoles en tiempos de dificultad a llevar tu evangelio para que el día de hoy sea predicado, Padre Santo. Tú, Señor, a pesar de que se vertió sangre y hubo muerte, hoy tenemos una palabra escrita, inspirada por tu Espíritu Santo, en la cual por ella podemos creer. Y al creer, Señor, las cosas son hechas. En esta hora, Padre Santo, yo te pido que tú desarrolles sed y hambre de tu palabra, sed y hambre de ti, Señor, en tus hijos, para que puedan caminar, Señor, y puedan leer y puedan instruirse en tu palabra, para poder alcanzar todo aquello que tú quieres darles, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy toda la gloria a ti, Padre. Solamente tú salvas, Jesús. Solamente tú redimes, Jesús. A tu nombre glorificado, Señor. Hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, Padre. He orado, amén. Y amén. Que la luz de Jesucristo te ilumine, que la luz de Jesucristo guíe tu caminar. Que Jehová te bendiga y te guarde. Te veo la semana que viene en otro podcast. The Love Like Jesus. El amor de Jesús te cubra y la paz que solamente puedes recibir de Él te acompañe este fin de semana. Dios te bendiga.